Estoy grabando. Fenomenal. Pues bueno, lo primero, ¿qué te fascinó de esta historia? Bueno, cuando Andrés Santana, el productor, y Miguel Barros, que es el guionista de esta película, me dieron el guión, la verdad es que es esos guiones que lo empiezas o tienes que acabar, ¿no? Había algo muy, no sé, era la historia, esta historia épica que yo había, de la cual conocía de una manera muy superficial. Me gustó muchísimo y sobre todo me gustó porque era algo que no se había contado antes, no se había contado así. Y también es verdad que la segunda vez que lo leí pensé, pero bueno, todo esto ¿cómo lo vamos a hacer? Pero bueno, a mí me gustan los riesgos y tirarme de cabeza a las cosas, a las locuras, ¿no? Y venga, pues nos tiramos de cabeza. Antes, bueno, hablaba con Dinos que es una película que se ha rodado en frío, también se ha rodado en el calor, tiene una intensidad del personaje muy fuerte y pasa por muchos estados diferentes. ¿Cómo se ha trabajado eso? Bueno, es una película en la cual la naturaleza de alguna manera es la que empuja a estas dos mujeres a entenderse, a estar juntas, y de alguna manera es una película que empieza como como un retrato épico de un lugar y es un cerco, la naturaleza esa que vemos tan abierta y tan espectacular y bella, pues al final es una amenaza y un cerco que las une, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a rodar en Noruega, en Finse, y ahí pasamos mucho frío. Y de alguna manera yo quería que empezáramos allí para que todos estuviéramos impregnados de ese frío, ¿no? Y que luego cuando fuéramos a un estudio, pues todos lleváramos ya la fisicidad del frío, cómo nos afecta a la hora de movernos, a la hora de hablar, a la hora de hacer cualquier gesto, ¿no? Y yo creo que ahí Juliette pues también estuvo de acuerdo conmigo de empezar ahí en el frío para ya llevarlo con nosotros en todo el trayecto de la película. Quería saber también, de alguna manera, los valores, ¿no? Lo que queda, la esencia del ser humano que se ve en el personaje a medida que transcurre la película. También, digamos que derrocha ciertos valores femeninos, ¿no? Y de la amistad entre dos mujeres. Yo no sé si también si te llamó la atención por eso y quisiste potenciarlo. Sí, yo a mí contar la historia de Per y sus hombres llegando allí, me parece, quizá es un film que yo hubiera querido ver como espectador, pero no es un film que a mí me hubiera gustado hacer, sobre todo porque me parece que ya está hecho, si no en el caso de Per y en el caso de otras expediciones, ¿no? Es un mundo del que hay montones de documentales, del que se ha hablado mucho, ¿no? Pero justamente el punto de vista que adoptó Miguel de contar la historia desde el punto de vista de la mujer de él y de la otra mujer que ella encuentra, ¿no? En el segundo campamento, eso sí que me pareció, pensé, esto merece la pena ser contado, ¿no? Y sé cómo contarlo. Sabía cómo contarlo, pero luego, claro, cada vez que íbamos a localizar y sobre todo en el tercer viaje de localizaciones, cuando ya decidimos rodar en Finse, porque hay un glaciar, además un glaciar que realmente se parece mucho al polo. De hecho es uno de los lugares que nos hizo decidir rodar allí. Pero claro, en el tercer viaje recuerdo que vamos con 3 guías, con 3 motos de nieve y de repente, o sea, había un día clarísimo, bajamos una ladera, que era la última antes de la gran ladera que daba al glaciar, y empezó una niebla espesa, no se veía nada, pero nada. Yo oía la moto que tenía delante, pero no la veía, ¿no? Es que no veía casi ni el hombro de la persona que me estaba llevando en la moto. Y ahí sí que tengo que reconocer que tuve un momento de decir, bueno, si aquí nosotros nos estamos perdiendo, porque entonces los motoristas se pararon, dije, pero claro, no podíamos esperar mucho porque si se hacía de noche ya no hubiéramos podido volver. Y yo cuando vi aquello pensé, esto no sé cómo va a ser. No sé si es una muy buena idea rodar esta película, pero bueno, luego la verdad es que
tuvimos días fantásticos, hacía un frío horrible, pero hubo un día, normalmente eran 5, 8 grados bajo cero, pero que es soportable, o sea, dentro del horror. Pero un día tuvimos 23 grados bajo cero, y ese día sí que pensé, pues no sé, quizá me lo debería pensar antes de aceptar estos guiones y aceptar estos proyectos. Pero bueno, ahora viéndolo el otro día en Valladolid, cuando vi la película otra vez en la clausura, y me acordaba además del día ese de los 23 grados bajo cero, que además era el día que rodábamos a Gabriel Byrne, pobre, que iba así el trineo con toda la barba helada, que no son efectos especiales, es que estaba helada. Pensé, bueno, sí, es que ahí se nota, ¿no? Se nota que hace un frío de narices y el espectador se mete en el alma y en los vestidos de estos personajes. Bueno, un poco al margen de la película hay una cuestión de actualidad que quería preguntarte. Es sobre el tema del desafío soberanista de Cataluña, el desafío soberanista. En varias ocasiones has expresado tu Claramente, opinión al sí. respecto, y bueno, saber este nuevo paso que qué opinión te merece. Bueno, yo creo que como el nacionalismo es algo que tiene que ver con los sentimientos, yo siempre he dicho que, bueno, que mis sentimientos no van por ahí, ¿no? Que yo, y lo he dicho además con esas palabras que siempre son muy mal miradas, yo no creo que esto sea una buena idea, yo no creo que la independencia de Cataluña vaya a llevar a Cataluña nada bueno, ni a España, ni a Europa. Me parece que necesitamos otras cosas. No creo que sea una idea factible ni deseable. Y me parece que es una cortina de humo para cubrir otras cosas. Y entonces mi sentimiento es, yo no, desde luego, si se puede hacer un referéndum, que yo creo que ya es el momento en que se haga, sí, como se ha hecho en Escocia, que a pesar de que es un nacionalismo muy diferente el escocés, la gente ha dicho que no. Pues yo espero, yo desde luego, si hay un referéndum, pues diré que yo no estoy a favor de la independencia. Y ya está, ¿no? Es que no... ¿Qué te puedo decir? O sea, podría decir muchas cosas. También es verdad, escribí una columna en El País cuando ya llevaban pues 100 medios de este país preguntándomelo, escribí eso para dejar muy claro lo que pienso. Sigo pensando todo lo que digo ahí, que necesitan que los problemas de este país, cuando digo país digo España con Cataluña metida adentro, son otros que si tenemos que tener una organización, pues que sea una organización federal, solidaria. Estamos hablando de solidaridad con gente que está viniendo de Siria, pues y nos estamos quejando de que no nos dan dinero. Esto es un poco contradictorio, ¿no? Pues yo soy federal porque me parece lo más práctico. Yo no, la ideología en estos momentos, yo creo que no, para los problemas que tiene este país, yo creo que nos viene fatal. Necesitamos gestores honestos que gestionen los escasos recursos naturales que tenemos, ¿no? Pero que son, yo diría que son suficientes para tener un país más limpio, más moderno y más justo. Y no sé si vamos por ahí. Pues muchas gracias. De nada.